Yo soy el doctor de la veterinaria imperceptible, que llega desde Tandil, precisamente desde la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, y más específicamente desde el Laboratorio de Farmacología Veterinaria, aquí en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en nuestro campus universitario, un motivo de enorme orgullo para la ciudad. Y la pregunta inicial es, ¿por qué estoy acá hoy? En realidad, no lo sé. Estoy acá hoy porque hubo un grupo extraordinario de gente joven que le puso a la organización de este evento mucha pasión. Ellos fueron los responsables de convencerme que yo tenía que estar hoy aquí hablando frente a ustedes. No solamente me convencieron, sino que me transmitieron la pasión que ellos le pusieron a la organización de este magnífico evento hoy en la ciudad de Tandil. Pero la apuesta fue más alta. Me dijeron, Carlos, queremos que des la mejor charla de tu vida. La mierda, esto es mucho. Se imaginan que yo no sé si es la mejor charla de mi vida. Lo que sí estoy seguro, después de 25 años recorriendo el mundo con la ciencia, que esta es absolutamente diferente. Pero sí hay algo por lo cual estoy seguro que quiero estar acá. Es para mostrarle a todos ustedes que alguien que hace investigación científica, que es un científico, no es una rata de laboratorio que vive atrás del microscopio. Es un ser humano que tiene aciertos, que tiene frustraciones, que tiene errores, que pega algunos y que erra muchos, pero que tiene pasiones. Con curiosidad, creatividad y motivación podemos definir una vocación. En mi caso, esa vocación está definida por la ciencia, me marcó la ciencia en el camino académico de mi carrera profesional. Pero esa misma combinación es lo que quiero que cada uno de ustedes tenga como definición de vocación para no importa qué es lo que hagan en la vida. Siempre con vocación las cosas van a salir mejor. En mi caso, vengo de la farmacología veterinaria. Nosotros trabajamos con los medicamentos. Grajeas, comprimidos, supositorios, jarabes, que están compuestos por un fármaco y excipientes. El fármaco es el principio activo, es la sustancia que actúa farmacológicamente. Los demás son condimentos para preparar mejor la forma farmacéutica. Ahora, no se asusten. Acá solamente hablamos de un principio activo, un fármaco. Eso que ustedes todos los días alguno de ustedes consume. Tiene una identidad química. Es una sustancia con una identidad química determinada, que debe viajar en el organismo una vez que ingresa al mismo para llegar a un lugar de acción. Ese lugar de acción es un receptor, es algún lugar, una proteína en alguna célula donde ese fármaco tiene que actuar para ejercer su efecto farmacológico. Ese efecto farmacológico es la analgesia de la aspirina, el efecto antiinflamatorio del diclofenac, la muerte bacteriana de la amoxicilina, o capaz que la erección que el propio principio activo del Viagra produce después del consumo. Es decir, el efecto farmacológico es el mismo principio. En nuestro caso, buscamos efecto farmacológico trabajando sobre los parásitos. ¿Qué son los parásitos? ¿Qué es el parasitismo? El parasitismo son individuos que biológicamente están capacitados para vivir a expensas de otros. Es decir, se acomodan en el lugar del intestino, del hígado, del pulmón, del animal o del ser humano, le roban nutrientes, le roban energía y viven a expensas de otros. Pensemos en nuestra sociedad. Muchos parásitos tenemos. En realidad, ese no es el motivo de lucharlo. No es el motivo de lucharlo. Nosotros tenemos, y esto es para impresionarnos un poco, esto es una foto de un intestino de un equino, y este tipo son lo que nosotros llamamos los parásitos charos, las tipotenias, que también tiene el ser humano, que pueden medir hasta 10 o 12 metros. ¿Se imaginan un ovillo de 10 o 12 metros en el intestino de este pobre animal? Hay otro tipo de parásitos, los redondos, los que llamamos gusanos redondos. Fíjense, esto es el intestino de un cerdo con un ovillo, de estos espaguetis que son los nematodos, los gusanos redondos. Ahora, una hembra de esta especie puede producir por día 200.000 huevos. A partir de esos huevos, esta es una fotografía extraordinaria de la microscopía electrónica, donde a partir de un huevo están haciendo una larva. Esa larva va a evolucionar hasta ser un parásito adulto que después va a producir la patología que les mostré en el anterior. Es decir, cuando nosotros desde la farmacología planteamos nuestro blanco, nuestro target, nos estamos enfrentando a cosas muy distintas, parásitos más chicos, más grandes, que viven en distintos lugares del organismo del animal o del ser humano. Por ejemplo, cuando yo les muestro esta foto, que también es una foto de la microscopía electrónica, este parásito se llama ancilostoma, parasita a las mascotas, a los pequeños animales y también al ser humano. Es lo que nosotros conocemos como la zoonosis, esas enfermedades que pueden transmitirse de los animales al hombre y viceversa. Este parásito solamente tiene 1 centímetro de largo.
Sin embargo, tiene un tremendo aparato bucal que le permite agarrarse la pared del intestino, chupar mucha sangre, alimentarse de sangre, es un parásito hematófago que produce severos cuadros de anemia en el paciente que lo tiene. Entonces, con este marco, lo que yo quisiera mostrarles es que nuestro trabajo, en realidad, siempre estuvo relacionado entre entender las características de ese fármaco, de distintos grupos de fármacos, y la llegada a su sitio de acción en el parásito blanco. Bien, si nosotros hacemos un tratamiento, en este caso sería un tratamiento antiparasitario, en un animal o en un ser humano, el fármaco debe sortear distintas barreras biológicas para llegar a su lugar de acción. Lo primero, imagínense que ustedes trataron al animal o ustedes mismos consumieron un comprimido. Esas partículas del fármaco tienen que disolverse, tienen que quedar en solución para poder pasar al próximo paso, que es la entrada real al organismo. Supónganse desde el estómago o del intestino hasta la sangre, pasar los capilares sanguíneos a la sangre. Una vez que ese principio activo está en la sangre, tiene la posibilidad de viajar a todo el organismo, es decir, pasar por el proceso de distribución a los tejidos, a los órganos, y también llegar en concentraciones adecuadas al lugar donde se ubica nuestro parásito o nuestro sitio de acción. Puede ser otra cosa, puede ser una bacteria o puede ser un receptor del corazón, que eso tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. El efecto es el mismo, ¿entienden? Ahora, todavía falta un paso más, que es la capacidad que ese fármaco tiene para poder ingresar y concentrarse en el interior del parásito para producir finalmente el efecto farmacológico buscado, la expulsión, la muerte o la expulsión del parásito. Este proceso, este sorteo de barreras biológicas que un fármaco debe transitando en el organismo debe contemplar, es lo que nosotros conocemos como farmacocinética, la cinética del fármaco en el organismo. Y aunque les parezca mentira, llevo más de 25 años estudiando cómo estas barreras biológicas interfieren la llegada del fármaco a este lugar que es el que nos interesa. Tal vez cuando muestro esto, yo pongo un punto de partida, que es una publicación científica que significó mucho en mi carrera porque de alguna manera describe lo que yo llamo el sinuoso viaje de los fármacos antiparasitarios en el organismo del animal tratado. Esto que fue un punto de partida en el desarrollo científico de mi carrera y después de mi grupo, resume todo esto que les estoy contando. Pero también entiendan que este proceso del viaje del fármaco a mí me recuerda mucho a mi propio viaje personal, a mi propia vida. Mi vida comienza en mi pueblo natal, Orense. Esta es una fotografía tomada el 9 de noviembre de 1963. Retengan la fecha, por favor. 1963. Esta es una fotografía de mi padre y yo que desfilaba con apenas 4 años. El vínculo con el sector, con el campo, el crecer en un pueblo, la escuela, el culto a la amistad, a los lazos de compañerismo que se ejercen cuando uno crece y estudia en un pueblo, cuando los mismos chicos son parte del equipo de fútbol, parte del equipo de básquet, parte del equipo de atletismo, que cuando pasan los años y son un poco más grandes, compiten por las pocas pibas disponibles. Y seguramente más de uno de ustedes vive en un pueblo chico y sabe de qué estoy hablando. Es decir, ese lazo amistoso que significa vivir en un pueblo, a mí me marcó mucho y también me ayudó en mi itinerario posterior, la escuela secundaria, la llegada a Tandil para estudiar medicina veterinaria. Un punto de inflexión en mi carrera profesional, que fue un concurso de ayudante-alumno, o sea, sí, todavía siendo estudiante-alumno, tuve la oportunidad de vincularme con una cátedra, con una área docente. Y en esa etapa universitaria yo rescato cosas que quiero dejarles un mensaje muy fuerte, y le digo siempre a mis alumnos. Para mí la etapa universitaria la puedo relacionar con 2 cosas. Primero, la pasión por el deporte, en mi caso el básquet, una foto bien vieja de un equipo de la década del 80. Y por otro lado, la vida social. Yo digo, insisto con mis alumnos, uno puede ser un muy buen estudiante, puede desarrollar una muy buena carrera, pero nunca debe dejar pasar aquellas oportunidades deportivas, sociales y culturales que la etapa universitaria nos ofrece. Porque esas son las cosas que pasan en el recuerdo, y que después que no tiene el título, lo tenga o no lo tenga el título, son las cosas que lo marcan para después, fundamentalmente en la vida posterior. Así que el progreso en la carrera, la graduación, la tradición de la recibida de la Facultad de Ciencias Veterinarias y también la disyuntiva
La tremenda duda por el camino profesional a elegir. Por un lado, tal vez lo que hubiese deseado mi viejo, el veterinario joven que volvía al pago chico a honrar con actividad profesional, a una profesión a la que respeto y amo mucho. Pero por otro lado, el bichito que ya había despegado de la vinculación con lo académico, con la docencia. Esto fue lo que ganó, empezaron las becas de CONICET, el primer doctorado en La Plata, el cambio de rumbo, ese cambio de rumbo que me llevó a Canadá, hacer el posgrado, fuimos junto con mi esposa. No solamente significó el posgrado, sino que significó el germen inicial de nuestra familia. Nuestro hijo Nazareno nació en Canadá mientras todos hacíamos posgrado. La enorme riqueza cultural de vivir 4 años en Montreal. Y que yo puedo contarles muchas anécdotas y trataba de elegir una. Me quedo con esta. Roy Baquelanare, de Zimbabue, compañero de trabajo. Un día, aquí hay mucha gente joven, pero era julio del 89. Roy entró al laboratorio y en un inglés muy claro me dijo: Carlos, el azúcar aumentó 3 veces en Argentina ayer. Una puñalada, créanme. La dificultad que uno tiene, el sufrimiento que a uno le causa cuando a tu país le pasa algo, se amplifica enormemente cuando uno está afuera y tiene dificultades para explicar esa situación. Era época de hiperinflación y todas las cosas que muchos de ustedes habrán leído y otros habrán vivido. El camino y el cambio de rumbo, obviamente, siempre con la convicción de que queríamos volver, nos trajo de regreso al país. Y créanme, este fue un real desafío. Siempre uno piensa que la ida era la difícil, sin embargo fue difícil volver. El desafío académico de arrancar todo de cero, lo que yo defino, la utopía de 1992, cuando en nuestra facultad, en mi laboratorio, empezamos por un pequeño espacio chico de laboratorio, con Sergio y Nacho, mis 2 colaboradores iniciales, créanme, sin nada, pero con mucha pasión y muchas ilusiones de que se podían hacer cosas desde tan tiempo. La cosa avanzó, el grupo fue creciendo, incorporamos gentes, vinieron las tesis doctorales, vinieron la incorporación de gente joven de otras disciplinas que nos fue ayudando. Fuimos creciendo como grupo y creímos haber entendido todo, porque en realidad en esto de la relación entre el fármaco y el parásito progresamos muchísimo, publicamos a muy buen nivel, tuvimos repercusión internacional, nos empezaron a demandar para dar conferencias en el mundo, obtuvimos distinciones de todo. Y cuando parecía que científicamente teníamos, digamos, conociendo la farmacocinética, conociendo cómo la droga entra en el parásito, etcétera, etcétera, habíamos logrado todo, aparece un desafío científico mayor. Ese desafío científico es el desarrollo de resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es, digamos, la capacidad que tienen ciertos seres vivos de generar genéticamente un cambio para resistir el efecto del fármaco. Es decir, hay bacterias que se las arreglan para resistir el efecto de los antibióticos. Hay parásitos que se las arreglan para resistir el efecto del fármaco antiparasitario. Y hay células cancerosas que lamentablemente desarrollan mecanismos para resistir el tratamiento anticáncer. Es decir, esta resistencia es un fenómeno genético, pero también me recuerda a mí a un fenómeno que nosotros como seres humanos vivimos continuamente, esto de que hay algunos que están genéticamente mejor preparados para los escollos de la vida. Y un muy buen ejemplo de resistencia, créanme, es nuestro equipo de Maxi Básquet. Con promedio mayor de 50 años todavía intenta competir en la categoría. Es decir, esto es resistencia. Por suerte tengo la enorme gratitud de decirles que cuando a mí ya el físico no me dio, tuve el privilegio de que mis 3 hijos son basquetbolistas. Y aunque acá pareciera que todos fueron logros y satisfacciones, ustedes no se imaginan la cantidad de escenas post partido que terminaron abruptamente porque la discusión de alguna jugada o un fallo arbitral nos llevó a dejar de comer. Por suerte siempre el equilibrio de la madre podría tratar de atemperar para que las cosas siguieran en condiciones normales. Esto de la racionalidad de la vida y del deporte también la podemos aplicar en la racionalidad del uso de fármacos. Es muy importante para todos, para ustedes sociedad, para los veterinarios, para los médicos, para todos los profesionales del área de salud, tener en claro que tanto en medicina veterinaria como en medicina humana el uso racional de los medicamentos es imprescindible. Y esto también es un mensaje para la industria farmacéutica. Nos tiene que ayudar la industria farmacéutica a que el uso pueda ser racional, porque tenemos hoy en día bacterias multiresistentes que producen infecciones intrahospitalarias, el doctor Chantada estará por ahí y seguramente después va a contar algo de eso, que resisten a cualquier fármaco, y eso es muy peligroso porque nos quedamos con pocas herramientas para el control de esas infecciones. Cuando nosotros intentamos
aportar más información. Este es un esquema de un parásito chato que se llama fasciola hepática. Nosotros entendimos que este parásito, siendo susceptible, entendimos cómo el fármaco ingresa al parásito, ese fármaco activo se concentra, pero también aprendimos y nos sorprendimos porque el parásito, al igual que el hígado del hospedador, puede convertir ese fármaco activo en algo inactivo, o sea, lo puede ser inútil, lo detoxifica, lo convierte en algo inactivo. Este es el parásito susceptible. Ahora, cuando fuimos al parásito resistente, la magnitud de este proceso aumenta, es decir, genéticamente ese parásito resistente adquirió capacidad para eliminar más fácil el fármaco. No solamente eso, sino que además adquirió capacidad para eliminar, para excretar, para sacar, expulsar la droga de adentro. Estos son los mecanismos de resistencia a los cuales nosotros nos abocamos. Y permítame una última versión técnica de esto. En realidad, esto es una idea de cuerpo y alma en la cual hemos puesto mucha pasión en los últimos años desde el laboratorio. Es la comprensión del flujo, de la salida del fármaco en parásitos resistentes. Si nosotros tenemos acá el fármaco 1, que es el que necesitamos que esté adentro de la célula para estar acumulado en el parásito, esto es el exterior, este es el interior de la célula, nosotros tenemos esta proteína, que es una bomba que expulsa. Esa bomba que expulsa el fármaco y está hiperactivada, está muy activa, de mucha importancia este proceso, en el parásito resistente. O sea, el parásito se las arregla para desarrollar algo que saca la droga hacia afuera. Entonces, nosotros intentamos farmacológicamente de modular esto, de modificar, incorporamos otra sustancia que en realidad lo que hace es ser sustrato del mismo proceso. Con eso aumentamos la respuesta al tratamiento. Es decir, lo que estamos haciendo en el laboratorio, después lo llevamos al campo y lo probamos, tuvimos una mayor respuesta al tratamiento porque modulamos ese proceso de excreción hacia afuera. Esto, que también, digamos, tiene un contenido muy importante en proyección, no solamente en antiparasitarios y en veterinaria, sino en el tratamiento del cáncer en medicina humana, que es la combinación de fármacos que se eliminen por esta vía, es indudablemente algo que abre un campo en ciencia biomédica. En algunos campos está más abierto, en otros falta explorarlo, pero lo importante es que nosotros estamos ahora, y esto sí necesito ideas del cuerpo y alma del auditorio, aplicando la nanotecnología para tratar de encontrar nanopartículas que puedan llevar dentro de esas nanopartículas los dos fármacos, de manera de poder concentrarlos en el interior del parásito para tener una mayor respuesta. Ahora, en la ciencia, como en la vida, nada es definitivo. Nunca nada es definitivo. Y siempre tenemos que estar en condiciones de encontrar un camino alternativo. Para encontrar y explorar el camino alternativo nos hace falta convicción, planificación en un grado de orden y obviamente esfuerzo y dedicación. Esto todos lo sabemos. Hay una sabia frase de Abraham Lincoln que decía: hagas lo que hagas, hazlo bien. Y de eso se trata, no importa qué hace cada uno de ustedes. Lo importante es que trate de hacerlo lo mejor posible. Porque con esfuerzo y dedicación y haciendo lo mejor posible, uno puede llegar a disfrutar de los logros. Y créanme, en mi pasión por el deporte, una vuelta olímpica junto a mis hijos es equivalente al mejor logro científico. Ahora, ese camino de logro, de obtener un logro para poder mirar el futuro con optimismo, está basado en el aprendizaje que dejó el camino. Porque al lado de cada logro hay un camino de escollos que hubo que sortear en la ciencia y en la vida. Lo importante es mirar para atrás, no tener que arrepentirse de nada de lo recorrido y de cada escollo sorteado aprender algo para poder proyectar el futuro con optimismo. Combinando esto con lo que pasa con nosotros en la ciencia hoy, a los científicos hoy se nos mide por lo que se llaman los indicadores bibliométricos. En este caso, nosotros tenemos en el grupo la suerte de decir que hemos acumulado muchas publicaciones científicas, que es muy importante, pero tal vez más importante es esto, que es el número de citaciones, o sea, la cantidad de veces que otros investigadores en el mundo han usado nuestro trabajo como base para lo que ellos hacen o publican. Este número, que da algo así como 130 en los últimos 20 años, 130 artículos publicados por otros investigadores que han utilizado nuestro trabajo. Déjenme decir que yo no quiero ser vanidoso, pero sí estoy muy orgulloso de eso. ¿Por qué estoy orgulloso? Porque ese conocimiento científico que se ha usado internacionalmente ha sido generado acá, a pocas cuadras, en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en el interior de Argentina,
en la universidad pública, gratuita y cogobernada. Y eso tiene un enorme valor, que no es porque lo hizo Lanusse y su grupo, es algo que son herramientas que debemos defender, porque es justamente a donde nosotros todos queremos llegar. Esto, de alguna manera, resume el porqué de la utopía inicial nos transformamos en un centro de referencia internacional. Obviamente yo aquí tendría que listar una serie de instituciones en el cual pongo a nuestra universidad y el CONICET como los dos principales, pero hay muchas otras que hicieron posible que eso se lograra. Ahora, eso de centro de referencia internacional, créanme que a mí me suena a demasiado. Es decir, yo nunca soñé que esto iba a ser así. Sin embargo, hay datos elocuentes que eso lo hemos logrado. Hoy hay un porcentaje muy importante de estudiantes de ciencias veterinarias en el mundo que estudian estos capítulos de la farmacología utilizando nuestro conocimiento científico, nuestra información. Y crean, déjenme decir esto, yo creo que eso es posible, que se ha logrado, pero no creo que sea yo, el doctor Lanusse, el doctor de la veterinaria imperceptible, el responsable de esto. Acá lo importante es que de la utopía inicial pudimos llegar a la esencia de un grupo de trabajo. Y esto déjenmelo decir con todo el orgullo que pueda. Un grupo joven, multidisciplinario, de gente que tiene ideas de cuerpo y alma, que deja sus cosas personales y que trabajando cada uno en su campo cada día para superar su resultado técnico-científico, permite que el grupo crezca. Es decir, el logro no es de Lanusse, el logro es de un grupo. Y el grupo es con el que yo quiero compartir todo lo que hemos logrado y dejarle a ustedes como mensaje que lo importante de trabajar en equipo es sublime en términos de poder conseguir logros. Entonces, tal vez el tiempo es tirano, los muchachos me han acotado con el tiempo, y yo quisiera decirles que el viaje tiene que continuar. Y también quiero decirles que para un pueblo es muy importante que sus hijos no lo olviden. Mañana es 9 de noviembre de 2013. Exactamente se cumplen 50 años de aquella foto inicial que yo les había puesto al principio. Mi viejo, que había sido el abanderado del desfile del pueblo por mucho tiempo, ya no está con nosotros. Esta noche me voy para Orense, me toca reemplazarlo. Mañana a la mañana estaré desfilando, utilizando el mismo caballo. Quisiera decirles algo: el origen, la familia, los afectos, no lo olviden, no renieguen de sus raíces. Para mí ha sido una guía permanente a lo largo de mi carrera, de mi vida personal, pero también de mi carrera académico-científica. Muchas gracias.